Bueno, seguimos con Inunque, nuestra tierra. Un cariñoso saludo a todos los que nos siguen a esta hora de la mañana. Y ahora voy a saludar al invitado que me acompaña el día de hoy. Se trata del arquitecto urbanista Luis Gómez, también dirigente barrial. Y con él vamos a conversar un poco de Guayaquil, pues de la Guayaquil de esta época también, de la época de este parque hermoso en el cual estamos. Buenos días, arquitecto, bienvenido, viva Guayaquil, felices fiestas. Gracias, viva Guayaquil, Guayaquil y el Ecuador. Así es, pues. Cuéntenos un poco de la evolución de Guayaquil como ciudad, cómo empezó y de lo que es ahora. Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero ha sido un recorrido rapidísimo. Bueno, Guayaquil tiene dos fases bien claras, antes de 1900 y después de 1900 en adelante. El Guayaquil de 1900 fue una ciudad que se constituyó a través de los esfuerzos de todas las personas que comenzaron a hacer uso de la misma, y para ello hubo grandes intervenciones de gente que se decidió a trabajar y a luchar por independizar la Guayaquil de muchas circunstancias. Y eso es para nosotros un legado histórico que hoy lo recogemos y lo tenemos que ver con mucho, pero con mucha preocupación, porque se requiere de que todos los guayaquileños y como ecuatorianos estemos juntos para poder impulsar lo que hoy anhelamos muchos, que son los cambios a través de la vida y principalmente en cuanto a lo que tiene que ver con la parte básica del desarrollo. Guayaquil marca a partir de los años de 1920 para acá, ¿verdad?, una nueva forma de extensión territorial. El lugar donde estamos aquí era el centro de la ciudad. Este es el Parque Simón Bolívar, llamado... El corazón. El corazón de la ciudad. Al frente tenemos a la iglesia, la catedral, y por toda esta parte que está aquí flujía básicamente la mayor actividad comercial, empresarial de la ciudad. Guayaquil comienza a extenderse hacia el oeste cuando su parte, llegado más o menos de aquí hasta la calle Santa Elena, entre Santa Elena y Pedro Moncayo, por ese lado de ahí estaba ocupado por gran cantidad de familias migrantes que venían de parte de la sierra, de acá de la costa, a trabajar en la ciudad. Y entonces ellos alquilaban conventillos y ahí se hacinaban gran parte de las familias. Entonces llegó el momento que esta área que está aquí ya no le daba cabida a toda esa gran multitud de personas y comenzó a extenderse hacia el oeste. Lo que lamentablemente ocurre con Guayaquil es que no estuvo planificado ni ordenado. Cuando se proyecta su ocupación hacia el oeste, Guayaquil tenía su mejor recurso natural que para ese momento lo gozaba, lo disfrutaba, que era su estero salado. Así es. Ese era un recurso que realmente la ciudad, como que Dios se lo puso en la mano. Pero la proyección hacia esa área de allá, de una manera en la cual, vuelvo a insistir, no sabemos de qué manera se planificó. Básicamente se llevó a mucha gente hacia esas áreas, que eran riachuelos, que era el manglar, que era el estero. Y en ese sentido se comenzaron a buscar en esas áreas ocupaciones y se fueron asentando familias. Y se fue dañando el ambiente, el medio ambiente que había ahí. Y se fue destruyendo el recurso más importante del estero salado porque se lo fue rellenando. Hubieron muchas cosas que fueron prácticamente afectando el ecosistema, el medio ambiente, fue tomándose eso y es hoy lo que está constituido como el sector del suburbio oeste de la parroquia Febres Cordero. En esa área se constituyó el primer barrio suburbano de Guayaquil, que es el barrio Aciclo Garay. Entonces, Guayaquil perdió su verdadera realidad en términos naturales. Para nosotros, los guayaquileños, nos preguntamos por qué Guayaquil no se extendió hacia el norte. ¿Por qué Guayaquil en esos lugares que eran tierras planas, donde se podían hacer grandes infraestructuras y obras, sin embargo, se fueron para el oeste y se perdió el recurso más importante? Ahora siempre yo me pregunto, cuando veo justamente la zona que usted describía del estero salado, ¿por qué desde las alcaldías no se pensó en una urbanización que conviva con el agua, en vez de rellenar y de robarle espacio al estero? Porque si existe el estero, por algo será.
Eso es una pregunta de una persona que no es arquitecta, no sé cómo es eso de construir sobre el agua, si es factible, pero ¿por qué no? 100% factible, e inclusive se usa esa gran bondad de la naturaleza que es el agua como para asociarla dentro de un medio ambiente que le permita a la gente disfrutarla. La gran pregunta es ¿por qué las diferentes administraciones no pensaron eso? Y esa es una cosa que todavía persiste, ¿verdad? De tal suerte que Guayaquil en estos momentos, que ya pasa de 3 millones de habitantes, es una ciudad con carácter metropolitano, se está extendiendo hacia diferentes áreas que ya inclusive entran en un límite directamente vinculado con cantones como Daule, como San Borondón, como el propio Durán y todo esto, e implica que definitivamente se tiene que establecer una verdadera planificación de organización y ordenamiento para evitar un desorden en lo que tiene que ver con esa nueva proyección. Está a la vista lo que ha ocurrido en estos últimos 50 años. O sea, la experiencia debería enseñarnos algo para organizar esta ampliación. Y a esto quiero añadir algo. ¿Se puede decir basta? O sea, no puede crecer más una ciudad desde la arquitectura urbana. Un alcalde puede decidir, no puede crecer más mi ciudad porque no me va a alcanzar la plata para todos los servicios que necesitan las personas que habitan en ella. Indudablemente, para eso se necesita la planificación, el ordenamiento, la organización, para saber ocupar y distribuir los territorios, ver qué funciones van a cumplir cada uno de ellos, cuáles van a ser las inversiones, qué tipo de renta de productividad le va a dar y con eso armonizar las formas de cómo básicamente se tiene que invertir. Pero lamentablemente en Guayaquil ha ocurrido lo contrario. Guayaquil ha sido ocupado a través de etapas y a través de ciertos tipos de inversiones, de ciertos tipos de formas de cómo a medida de que la ciudad iba creciendo se iban prácticamente instalando ese tipo de obras y todo eso, con gran perjuicio. Guayaquil, y hay que decirlo con toda la franqueza, el 70% de la ciudad que abarca con sus límites urbanos al norte prácticamente con la población cercana a Daule, y al oeste sobre lo que tiene que ver con la población de Chongón, Guayaquil tiene 50.000 hectáreas, de las cuales están ocupadas el 80%. En tal sentido, en esta parte, el 70% de esta población es de asentamiento popular, donde indudablemente Suburbio, Guasmo, Trinitaria, Mapasingue, Prosperina, Bastión, Flor de Bastión, Monte Sinaí ahora, y todo esto han sido asentamientos en los cuales se han tenido que invertir grandes cantidades para construir las infraestructuras. Pero si esto hubiera sido ordenado, planificado y se hubieran prácticamente dirigido a que esas poblaciones que llegaban a la ciudad hubieran llegado a lugares donde se les hubiera podido hacer espacios habitables, dignos y en una forma de que ellos puedan producir y generar desarrollo, las cosas hubieran sido diferentes. Pero lamentablemente la política, que es una de las circunstancias que nos ha afectado muchísimo, ha hecho que esa gran cantidad de gente, frente a sus necesidades, porque no tenía el relleno, porque no tenía la calle, no tenía el sistema de agua, etcétera, tenga que estar dependiendo de autoridades, de política y todo, y ese ha sido el problema. El urbanismo no puede depender de una papeleta electoral, ¿verdad? Indudablemente que no, porque eso es técnico, eso es una cosa. Si nosotros realmente queremos que un espacio sea digno, habitable desde el punto de vista de lo que tiene que ver con su naturaleza, ese hábitat, ¿verdad? Nosotros no podemos transgredir ese principio. ¿Por qué? Porque definitivamente no podremos poner lo económico por encima de lo que debe ser el bienestar. Entonces, a pesar de todo esto, lamentablemente el mercado ha obligado a muchos técnicos a tener que recurrir a esas formas de satisfacer esas inversiones. Nosotros pensamos definitivamente, y nos están llamando, la Unión Internacional de Arquitectos, que es nuestro organismo mundial, nos ha convocado a discutir en el mundo, ¿verdad?, ciudades saludables, ciudades felices. Así es. En este momento el planeta está urbanizado en un 70%. ¿A dónde va a ir? Básicamente si seguimos agrediéndonos en el término del uso de la tierra y la vamos afectando y básicamente vamos dándonos cuenta
de que la misma en este momento ya no rinde lo mismo que hace 50, 100 años atrás. Entonces, esa es una preocupación que tenemos los técnicos y de ver de qué manera podemos lograr que nuestros políticos vayan cambiando y vayan comprendiendo que la naturaleza no hay que afectar. Muchísimas gracias a Luis Gómez, arquitecto urbanista. Claro, como el agua, y esto nos sirve a nosotros también, los que vivimos en la Amazonía, que convivimos con un hábitat tan fuerte y delicado a la vez, y donde los alcaldes tienen que aprender a usufructuar del entorno sin agredirlo, sin dañarlo, y hacer de tal manera que nuestra vida pueda ser en armonía entre el hombre, el ser humano y la naturaleza. Nos vamos a un corte aquí en Inunque, nuestra tierra, que estamos en vivo y en directo desde el Parque Simón Bolívar, el Parque Seminario, el Parque de la Ciguana, el corazón de Guayaquil. Ya regreso. Que surgiste del más grande ignoto mar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste soberano.